La Biblia habla acerca de la santificación de la iglesia en relación al tema del arrebatamiento. La santificación no es una obra del esfuerzo humano, sino que es obra de Dios por medio de su palabra. Estar preparados para ser arrebatados significa haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Estar despiertos esperando ese momento significa estar siendo lavados y santificados constantemente por el mensaje de la palabra de Cristo. En 1 Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 leemos lo que la Biblia nos dice en cuanto al tema de la santificación en relación al arrebatamiento. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Reina Valera 1960. El apóstol Juan escribió estas palabras a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que dice aquí está dirigido a los creyentes, nosotros los que hemos aceptado a Cristo. El apóstol Juan escribió estas palabras a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que dice aquí está dirigido a los creyentes. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, habremos de ir con Él cuando venga a buscar a los suyos. Cuando tenemos la mirada puesta en esta esperanza gloriosa, nos purificamos a nosotros mismos. Como dije anteriormente, la santificación no es una obra del esfuerzo humano, sino obra de Dios. La santificación tiene que ver en primera instancia con nuestra fe. Cuando creemos lo correcto, nos purificamos a nosotros mismos. Cuando creemos en el arrebatamiento y esperamos el momento en que veremos al Señor cara a cara, estamos siendo santificados. Este pasaje que acabamos de considerar lo explica claramente. Quizás te estés preguntando, ¿hay iglesias que son más santas que otras? La respuesta es afirmativa, pues aquellas que creen en el arrebatamiento y enseñan acerca de él están compuestas por creyentes más puros y santificados que las que no tienen presente esta bienaventurada esperanza. La enseñanza acerca del arrebatamiento mantiene la santidad en la iglesia. Esta no puede ser suplantada por reglas de buena conducta y reprimendas por su incumplimiento como método para alcanzar la santidad por medio del esfuerzo humano. Lamentablemente hay iglesias donde escasea la enseñanza de la verdad de la palabra. Esta falencia es suplantada por reglas de buena conducta y programas de toda índole. A menudo estas reglas de conducta cristiana apropiada, basadas en el esfuerzo humano, son consideradas de más estima que la verdad de la palabra acerca del inminente arrebatamiento. Yo no digo que esté mal hablar de vez en cuando sobre la conducta de un cristiano, pero cuando esto se repite domingo tras domingo como medio para alcanzar la santificación, no se está predicando la verdad de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, si bien se escucha algo de la palabra, ésta está siendo debilitada y ahogada por la cantidad de reglas que deben ser cumplidas por medio del esfuerzo propio, el cual termina generalmente en fracaso. El mensaje que produce la verdadera santificación es el poderoso mensaje del Evangelio de la Gracia, el cual implica la esperanza gloriosa del inminente arrebatamiento. Dios nos transforma por medio de su palabra. Él actúa en nosotros produciendo santificación. El cambio se produce desde adentro hacia afuera y no al revés. Continuamos leyendo el pasaje de Segunda Reyes y lo que sucedió con Eliseo después de haber sanado las aguas. En los versículos siguientes leemos, versículo 23, después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, y le decían, sube calvo, sube calvo. Estos muchachos a los que se refiere el pasaje no son niños pequeños,
sino jóvenes adultos. En el original hebreo, estos jóvenes representan una turba de gente que anda por las calles en forma confusa y desordenada, molestando a los demás. Cuando se burlaron de Eliseo diciendo, "Calvo, sube", estaban haciendo alusión a que él también subiera al cielo como lo hizo Elías. Es más que evidente que estos muchachos habían oído lo que había sucedido con Elías y por eso lo tomaban en tono de burla. Aparentemente Eliseo era calvo. Con sus palabras estaban burlándose del arrebatamiento de su maestro. Versículo 24. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Segunda Reyes capítulo 2 versículos 23 y 24. Biblia de las Américas. El arrebatamiento es algo santo. Sin embargo, hoy en día hay quienes se burlan de él. Afortunadamente no vivimos en tiempos del Antiguo Testamento y ahora en la dispensación de la gracia no vamos a maldecir a nadie que haga estas cosas. Aún aquellos creyentes que no creen en el arrebatamiento habrán de ser arrebatados también simplemente por el hecho de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Eso ya es una demostración de la gracia divina. Hoy en día, en la dispensación de la gracia, no van a venir 2 osas a despedazar a aquellos que no creen en el arrebatamiento, o lo que es mucho peor, a los que se burlan de él. Sin embargo, esta historia nos deja una enseñanza que puede ser aplicada en la actualidad. La moraleja de la historia es que el tema del arrebatamiento no es para tomarlo en burla. El arrebatamiento de los creyentes es algo muy preciado y especial porque produce santificación en la iglesia. Dios es un Dios santo que santifica a los suyos. La tercera persona que fue llevada al cielo fue Jesús. La Biblia nos dice que Él ascendió al cielo delante de los ojos de sus discípulos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 al 11, leemos en la versión Reina Valera de 1960. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la celebración que en la cristiandad se conoce como la ascensión de Jesús, la cual sucedió 40 días después de la Pascua. En resumidas cuentas, esta ascensión es un arrebatamiento. Nosotros habremos de subir al cielo de la misma manera. Así como Jesús fue llevado al cielo, así habrá de volver otra vez a la tierra por segunda vez. Habíamos visto que Enoc le entregó la posta a Noé, Elías a Eliseo y Jesús a la iglesia. La ascensión de Jesús está relatada en el capítulo 1 de Hechos. En el capítulo 2 encontramos el derramamiento del Espíritu Santo y de allí en adelante la iglesia está preparada para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Por eso decimos que Jesús, al ser ascendido al cielo, le entregó la posta a la iglesia. Los 3 ejemplos de arrebatamientos que hemos visto hasta ahora han sucedido en el pasado, pero quedan todavía 2 que van a suceder en el futuro. El próximo arrebatamiento habrá de ser el de la iglesia o cuerpo de Cristo. Vamos a considerar el primero de los pasajes que nos habla de ello. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos,
Esto quiere decir que no experimentaremos la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Reina Valera 1960. Como vemos aquí, los que han muerto antes que nosotros, habiendo aceptado a Cristo como Salvador personal, habrán de recibir un cuerpo glorificado un instante antes que nosotros. La Biblia se refiere a ellos como los que duermen. Eso no quiere decir que están durmiendo literalmente, ni tampoco significa el dormir del alma, sino que se refiere al cuerpo físico que está dormido, entre comillas, esperando el momento de la resurrección. Otro pasaje que nos habla del mismo tema se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo hace mención de la trompeta también en el pasaje de 1 Corintios 15. Algunos creen que esto tiene que ver con la última trompeta del libro de Apocalipsis, pero eso no es correcto. La trompeta que anuncia el arrebatamiento no tiene nada que ver con las trompetas de los juicios del Apocalipsis. ¿Dónde está la diferencia? Esta trompeta que se menciona aquí tiene que ver con la salvación de la iglesia de la ira venidera, las otras con juicios sobre la tierra. Esta trompeta tiene que ver con la festividad judía Rosh Hashanah, o fiesta de las trompetas. Pablo en el pasaje de 1 Corintios 15, cuando habla de la final trompeta, se está refiriendo más precisamente al último sonido de la trompeta. En otras traducciones aparece como el último toque de la trompeta. En la festividad Rosh Hashanah, que marca el comienzo de un nuevo año, se hace sonar la trompeta o shofar, cuerno de carnero, en cortos sonidos intermitentes, siendo el último de ellos bastante más prolongado. A este último sonido es al que se refiere el apóstol Pablo. Ese es el sonido que habremos de oír cuando el Señor nos venga a buscar y vayamos a encontrarnos con Él en los aires. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Reina Valera 1960. La esperanza gloriosa del inminente arrebatamiento debe ser lo que le da ánimo y fortaleza a la Iglesia. Hay quienes niegan la realidad del arrebatamiento. Esto es lo mismo que negar la resurrección. Este es un tema que debe ser tomado muy en serio. Como acabamos de ver, la Iglesia es el cuarto arrebatamiento del cual nos habla la Biblia, y este acontecimiento sucederá en tiempo futuro. La palabra nos habla también de un quinto arrebatamiento y tiene que ver con los 144,000 sellados del libro de Apocalipsis. Como hemos visto en los casos anteriores, aquel que era arrebatado le pasaba la posta al siguiente. Cuando la Iglesia sea arrebatada, le pasará la posta a los 144,000, quienes serán los encargados de evangelizar en la primera mitad de la gran tribulación. Estos 144,000 son evangelistas judíos y no ciertos elegidos, como los denomina una religión errónea. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, leemos en la versión Reina Valera 1960, y oí el número de los sellados.
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Como dije anteriormente, cuando nosotros, los creyentes, quienes conformamos la Iglesia Universal, desaparezcamos de esta tierra, le habremos de pasar la posta a los 144,000 para que continúen con el mandato que Cristo nos había legado, a saber, el llevar el Evangelio a los que no lo conocen. Estos 144,000 evangelistas del pueblo de Israel habrán de predicar el Evangelio solo en la primera mitad de la gran tribulación. El libro de Apocalipsis marca la mitad de la gran tribulación en el capítulo 13. La iglesia aparece solo en los 2 primeros capítulos. Aunque ya he enseñado esto muchas veces antes, es de vital importancia que lo repita, porque si no sabemos dividir correctamente el libro de Apocalipsis, tendremos grandes problemas para interpretarlo adecuadamente. Por tanto, como dije anteriormente, la iglesia sobre la tierra aparece solo en los primeros 3 capítulos. Desde los capítulos 4 y 5, los cuales hablan de la adoración celestial, la iglesia ya ha sido arrebatada y se encontrará en el cielo. La iglesia aparece nuevamente en el capítulo 19, cuando vuelve juntamente con Cristo a la tierra. Todo lo que está relatado en los capítulos intermedios pertenece al tiempo de la gran tribulación sobre la tierra, donde la iglesia no estará más presente. En el capítulo 7 aparecen los 144,000 sellados, quienes proseguirán con el mandato de evangelizar que había tenido la iglesia. Ellos estarán activos durante la primera mitad de la gran tribulación y muchos serán los que habrán de aceptar a Cristo como Salvador personal. Dicho sea de paso, todas las semillas del Evangelio que has sembrado en personas que tal vez lo hayan rechazado, dicha semilla habrá de germinar después que te hayas ido de esta tierra. En el momento en que la iglesia sea arrebatada y los creyentes desaparezcan de la faz de la tierra, habrá muchos que habrán de recordar lo que han escuchado del Evangelio y vendrán a la fe. El mayor de los avivamientos en toda la historia habrá de tener lugar en la primera parte de la gran tribulación. Los 144,000 sellados aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis y luego en el capítulo 14. Después de la primera mitad de la gran tribulación, aparecen otra vez. Allí en los versículos 1 al 3 leemos en la versión Reina Valera 1960. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Como podemos observar aquí, estos 144,000 ya no estarán más sobre la tierra, sino sobre el monte de Sión, el cual equivale al cielo o a la Nueva Jerusalén. ¿Qué sucedió con ellos en todos esos capítulos siguientes? Ellos estuvieron activos durante la primera mitad de la gran tribulación y luego fueron arrebatados. Podemos asegurar esto porque en ninguna parte se nos dice que ellos hayan muerto. Si ellos hubiesen muerto, esto estaría registrado en la Biblia como un genocidio, pero en ninguna parte del libro de Apocalipsis ni en ninguna otra parte de la Biblia aparece que los 144,000 hubiesen muerto como mártires. Lo único que sabemos de ellos es que son judíos, pues proceden de todas las tribus de Israel, que llevarán la buena noticia del Evangelio por todas las partes del mundo en lugar de la iglesia. Y no sabemos más nada hasta que aparece en el capítulo 14 sobre el monte de Sión, en el cielo. Es más que evidente que fueron arrebatados. Como hemos podido observar, la Biblia nos habla de 5 raptos o arrebatamientos de personas o grupos de personas que han sido llevados vivos a la presencia de Dios sin experimentar muerte. Y pronto el Señor buscará a su iglesia y nosotros nos gozaremos con Cristo. Amén.